Ok, entonces en el video anterior explicamos que tenemos este circuito y que queremos calcular la corriente I1 e I2 de cada una de las mallas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Vamos primero a escribir las ecuaciones de las mallas de este circuito. Para esto voy a ponerlas de este lado. Entonces les voy a poner, miren. Vamos a escribir la ecuación de la malla 1. Va a ser 10, o sea, la fuente, por coseno de 10t, ¿ok? Es igual a la suma de voltajes, ¿no? Que sería I1, ¿ok? Por R1 más L1, ¿ok? Ojo, aquí el voltaje del inductor lo vamos a tomar en consideración como el inductor multiplicado por la derivada de la corriente de esa misma malla, ¿no? Que esa es la definición del voltaje del inductor, ¿no? Entonces sería por la derivada de la corriente 1 respecto de t. Ok, y aquí fíjense, porque aquí viene lo interesante, ¿no? Aquí, esta malla, ¿sí? Esta malla que está aquí tiene una corriente inducida en función a la inductancia mutua, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que sumarle el voltaje generado por esa corriente inducida, ¿sí? Entonces, bueno, que de hecho al final es un voltaje generado por una corriente inducida porque fue un voltaje el que generó el campo, ¿no? En este caso. Pero bueno, aquí fíjense, lo que les comentaba en el otro video, ¿no? Aquí la corriente I2 sube, aquí la corriente I1 baja. Por lo tanto, esto es importante y tenemos que considerar el signo. En este caso va a ser un signo negativo para M y tendríamos menos M. Que de hecho aquí estoy poniendo los valores de R1 y L1, pero ¿saben qué? Yo creo que lo voy a poner... Bueno, la voy a dejar así, pero más bien la fuente para dejarlo todo como en función de valores... como en función de valores no numéricos. Voy a poner el valor de la fuente como E. Y ahorita hacemos la ecuación sustituyéndola, ¿no? Luego tendríamos menos M por la derivada de la corriente 2 respecto de T. ¿Ok? Vamos a escribir la segunda malla. Sería, no tiene fuentes, 0 es igual a... A mí en lo personal me gusta... bueno, aquí no importa cómo le escriba. Les iba a decir agruparlos por términos de las corrientes, pero aquí creo que no hay mucho conflicto con eso. Vamos a poner entonces R2 o I2 por R2 más L2 por la derivada de la corriente 2, que es la de la misma malla respecto de T. Y aquí, igual que en el caso 1, ¿no? Menos porque va en dirección opuesta, M, que es la inductancia mutua, derivada de la corriente 1 respecto de T. ¿Ok? Solo para verificar y ahora sí comprobar con valores reales, tendríamos 10 coseno 10 por coseno de 10t es igual a I1 por R1, que sería 1 ohm, más L1, que sería 1 Henry, por derivada de la corriente 1 respecto de t, menos M, que serían 9 Henrys, por la derivada de la corriente 2 respecto de t. ¿Ok? Aquí la fuente 2 sería 0, es igual a I2 por R2, que serían 400 ohms, 400, más L2, que serían 100, por la derivada de la corriente 2 respecto de T, menos 9 por la derivada de la corriente 1 respecto de T. ¿Ok? Aquí entonces en este caso podrían darle pausa, intentar resolver o tratar de pensar cómo podríamos resolver este circuito o esta ecuación, porque ya tenemos dos ecuaciones, ¿no? Y al final del día, miren, es muy sencillo identificar la posibilidad de resolver una ecuación, ¿no? Aquí básicamente tendríamos dos ecuaciones, digo dos incógnitas, ¿no? Que sería I1 e I2, ¿sí? Solamente. Podríamos definir, por ejemplo, obviamente el coseno es una función del tiempo, pero al final del día podríamos delimitar para un tiempo en particular o dejarlo en términos de función, ¿no? O sea, al final
pues yo puedo escribir una función en términos de un valor de tiempo. Que va a tener soluciones infinitas, porque al final es una función del tiempo, sí, pero de todos modos yo ya tengo la función. Y como cosenos y cosenos son funciones periódicas, pues es bastante común dejarlos en esos términos, ¿no? Entonces quiero que le den pausa, traten de ver cómo lo podrán hacer y ahorita continuamos. Bueno, entonces vamos a ver, hay dos métodos, ¿no? Aquí, o sea, eso es una ecuación diferencial, porque tenemos los términos diferenciales, tenemos de orden 1, ¿sí? Y de orden 0 en este caso con I1 e I2. Y tenemos también otro método que es llevarlo a la forma compleja, que yo creo que es el método más sencillo, ¿no? Y es el método que vamos a seguir aquí. Me voy a quedar con la región cercana a esta ecuación de color azul, y lo que voy a hacer es escribir los términos en su forma compleja. Miren, una función cosenoidal yo la puedo escribir como... Acuérdense, cuando hablamos de un término complejo vamos a hablar en dos cosas, ¿no? Una sería números reales o imaginarios, y la otra forma de los números complejos sería polar, que sería ángulo y magnitud, ¿sí? Los dos son compatibles, pero hay algunos que son un poquito más fáciles. Por ejemplo, en términos de una fuente que es en forma cosenoidal, lo más sencillo es tener magnitud, que es el valor de la amplitud, multiplicado por el ángulo, que en este caso, bueno, aquí miren, voy a poner aquí acuérdense que la forma cosenoidal completa sería coseno de omega t más teta. Este valor es el ángulo, este es la frecuencia angular, este es el tiempo y este es la amplitud, ¿ok? Entonces el ángulo en este caso es 0 porque pues, no tenemos ninguna sumatoria después del t. Entonces podríamos determinar que es 10 ángulo de 0. ¿Ok? La resistencia en forma compleja es puramente real, entonces se queda como 1. La resistencia es puramente real, se queda como 400. El inductor, aquí sí, ¿cómo convertimos el inductor en su forma compleja? El inductor básicamente lo podemos ver no como inductor, sino como reactancia inductiva, y podríamos hacer uso de esta expresión que sería XL es igual a J omega L. ¿Ok? Omega en este caso, pues ese sí lo tenemos, ¿no? Que es 10. Por lo tanto, tenemos omega que es 10 por L que es 1, pues serían J10. ¿Ok? Con el L2 igual. 10 por 100, 1000. Entonces sería J 1000. ¿Ok? Y por último, la inductancia mutua que está en unidades de Henrys, pues igual, me queda 10 por 9, 90. Entonces me queda J 90. ¿Ok? En el dominio de la frecuencia compleja sí podremos suponer que estos son ohms. ¿Sí? O sea, porque ya al final, pues en este caso son reactancias o resistencias, ¿no? En el caso de que sea puramente real. Formalmente le diríamos impedancias, ¿no? Porque impedancia es compleja. Y en este caso lo podemos llamar como volts. Entonces, vamos a escribir estas dos ecuaciones ahora, pero en forma compleja. Vamos a ponerla 10 ángulo de 0, ¿sí? Es igual a I. Aquí voy a poner la I como mayúscula porque está en forma de magnitud. I1. Y bueno, miren, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para no escribir todo. Esta I, ¿sí? Esta I es una función. Es una función, vamos a decir que es, por ejemplo, I por coseno de omega t más phi, ¿sí? Toda esa I es una función como tal. Pero, pues aquí yo lo estoy poniendo como I, ¿no? No estoy escribiendo toda la función. Pero la realidad es que sí es una función. ¿Esto por qué lo sé? Porque yo sé que un voltaje senoidal pues me va a generar una corriente senoidal, ¿no? O sea, un voltaje senoidal no me va a generar una corriente cuadrática o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, al final yo puedo escribir esta forma como I ángulo de phi. Que acuérdense que este es el valor de phi, perdón. Este es el valor de phi y este es el valor de I, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer es tomar una I, digamos, pues la voy a nombrar igual, ¿no? Pero que vale
completamente todo este valor. ¿Ok? Entonces, para que no se me pierdan a la hora en la que esté escribiendo la ecuación, ¿no? Y siempre tener en mente que realmente esta I, pues es una función, ¿no? Entonces voy a poner el voltaje 10, ángulo de 0 volts, ¿ok? Es igual a I mayúscula 1 por R, que es 1, ahí lo voy a dejar, más 1, que, no, aquí sería este valor, proviene del inductor. Bueno, aquí dejé esta parte de la ecuación, pero creo que queda bastante claro, ¿no? Este proviene del inductor 1, entonces estaríamos hablando que sería L1 es J10, entonces sería J10 por I1, ¿sí? O sea, la derivada de la función la estamos convirtiendo como J omega, ¿sí? Y si se fijan, en el video anterior había mencionado algo de esto, ¿no? Entonces es como la forma en la que la podemos trabajar también. Pero creo que viéndolo desde el punto de vista de reactancia, creo que queda un poco más claro. Entonces ahí está. Luego tenemos menos. La inductancia mutua sería J90. ¿Ok? Y 2. ¿Ok? Luego vamos a tener aquí de este lado 0. Es igual a... aquí sí me gustaría agruparlos por orden, nada más pues para que quede todo como más agrupado, ¿no? En función de... como si fuese una matriz, ¿no? I1, que corresponde a esta sección de la ecuación, va a ser en negativo, menos J90, porque es la inductancia mutua, por I1, ¿sí? Y luego voy a tener más los dos lados de I2, que serían I2 por 400, que sería I2 por 400 ohms, más J1000 por I2. ¿Ok? Lo siguiente sería agrupar los términos. Entonces aquí lo que voy a hacer es agrupar los términos de mi ecuación para tener una ecuación un poco más presentable. Entonces voy a agruparlos rápidamente. Sería 10 ángulo de 0 es igual a I1, ¿sí? Por 1 más J10. ¿Ok? Y luego tendría menos I2 por J90. ¿Ok? Ecuación 2 tendría 0 es igual a menos I2 por J90 más I2, no, menos I1, perdón, aquí sería menos déjenme le cambio aquí. Sería entonces menos I1, ajá, más I2 por 400 más 1000, más J1000. ¿Ok? 400 más J1000. Ahora, prácticamente ahí ya tenemos, digamos, como la solución, bueno, no la solución, sino el conjunto de dos ecuaciones con ahora sí dos incógnitas. Ahí sí no se ven más claras porque no se puede, pero básicamente son I1, I1, I2, I2. O sea, dos ecuaciones, dos incógnitas. Aquí normalmente yo lo que trato de hacer en clase es tomarme parte de la clase para tratar de resolver esta desde el punto de vista a mano, ¿no? Aquí en este caso lo que voy a hacer es de que voy a dejárselos como una actividad. Entonces aquí lo que tendrían que hacer es tomar esta ecuación, ¿sí? Y tratar de resolverla, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Miren, voy a avanzarle un poquito para que ustedes más o menos vean el camino, pero ya saben, ¿no? Métodos de solución para ecuaciones de conjunto de sistemas de ecuaciones. En este caso tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, pues uno es igualación y sustitución, ¿sí? O sustitución, ¿no? En este caso, o suma y resta, como lo quieran ver, ¿no? A mí me gusta el de sustitución, entonces pues despejo un valor y lo sustituyo en el otro. Miren,
Nada más a ver si alcanzo a hacer uno o dos pasos, pero vamos a ver. Por ejemplo, a mí me gusta como que voy a despejar, ¿sí? La ecuación de la ecuación 1, voy a despejar el término de I1. Entonces, I1 multiplicado por 1 más J10 es igual a 10 ángulo de 0, ¿sí? Básicamente estoy tomando esta región y le voy a pasar sumando, porque está restando, más I2 sobre J90, ¿ok? Entonces ya tengo aquí que I1 es igual a 10 ángulo de 0 más I2 por J90. Aquí va a quedar un poquito pegado, pero todo esto quedaría entre 1 más J10, ¿ok? Ahora, aquí puedo simplificar un poco, ¿sí? Yo normalmente lo hago, ¿no? Pero también a veces recomiendo que no simplifiquen hasta el final, porque a veces hay términos que se pueden simplificar sin, o sea, de manera posterior y te ahorras algunos pasos. A mí me gusta pues para que no quede muy grande, entonces lo que hago aquí es, pues calculo, o sea, aquí hay de dos, separo la fracción, o yo creo que aquí lo que voy a hacer es tomar este como término polar a rectangular, porque el cálculo es muy fácil. 10 ángulo de 0, pues es un 10 puramente real, más I2 más J90, ¿sí? Sobre 1 más J10, ¿ok? Aunque de hecho creo que aquí por el término de I2, ¿sí? Que no, al final no está multiplicando con el 10, más bien voy a convertir a polares para hacer la división separados. Entonces sería aquí sería I2 y aquí sería J90, sería es un negativo, digo, es un totalmente imaginario, entonces quiere decir que es totalmente hacia arriba, entonces sería, pues sería 90, ¿sí? Ángulo de 90 grados, ¿ok? Y aquí sería nada más calcular cuál es 1J10, entonces vamos a sacar la calculadora y tendríamos 1 al cuadrado es 1 más 10 por 10 son 100, ¿sí? 101 y eso le sacamos raíz cuadrada. Entonces tenemos 10.4, 10.04, entonces sería 10.04 ángulo de, para los dos casos, ¿no? Ángulo de, y para sacar el ángulo sería arco tangente. Déjenme saco mejor MATLAB. Voy a poner pausa. Ok, entonces aquí miren, se me hace un poquito más fácil. Nada más ahí procuren ponerlo en Full HD si pueden, para que la resolución sí se alcancen a ver los números. Pero aquí miren, SQRT de, vamos a sacarle, sería 1 más 10 al cuadrado, ¿no? Ahí pues 1 no lo pongo porque pues ni siquiera tiene mucho caso, ¿no? En este caso sería 10.049, que ya lo habíamos sacado, y luego arco tangente con D para que me lo calculen grados, degree, sería imaginario, que sería 10 sobre 1, que al final pues es 10, ¿no? Entonces tenemos 84.28. Y tiene lógica, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, sería 10 casi puro imaginario, es casi completamente hasta arriba, y un poco a la derecha para la región. Entonces es casi llegando a 90, ¿no? Acuérdense, siempre tienen de como pensar o corroborar que los valores angulares que estamos teniendo tengan lógica, ¿no? Porque les comento esto y les hago mucha hincapié en esto porque históricamente es algo en lo que se equivocan mucho. Entonces serían, ¿qué quedamos? 84.28. Entonces sería 84.28. 84.28. Ok, y aquí lo que haremos sería nada más sacar la división. Sí, acuérdense que en la división de los polares es arriba sobre el de abajo en magnitudes y el de arriba menos el de abajo para ángulos. Entonces sería 10 sobre 10.04. Entonces sería, voy a copiar este valor para tratar de no perder
algún valor significativo y es 0.995, pero bueno, yo nada más le voy a escribir 0.99. ¿Sí? Ángulo de 0 menos 84, pues menos 84.28. ¿Sí? Y luego aquí sería más I2. Aquí, bueno, no me va a caber, entonces lo que voy a hacer mejor es que me lo voy a llevar para acá y lo voy a continuar de este lado, ¿no? Entonces sería más igual 0.99 0.99 ángulo de 90 menos 84.28, entonces sería 90 menos 84.2894, 5.71, entonces sería 5.71. Esto multiplicado por I2, ¿ok? Entonces podríamos ya dejarlo de una manera como muy simplificada, que I1 es igual a esto, ¿no? Y lo que ahora haría sería pues hacer sustitución, ¿no? Acuérdense que es despeje y sustitución. Entonces voy a agarrar color amarillo y lo voy a sustituir en la segunda ecuación. Entonces aquí sería voy a escribir tal cual la ecuación, ¿no? Completa. Entonces sería 0 es igual a menos I1, perdón, que sería esto que acabo de calcular, sería 0.99 ángulo de menos 84.28. Aquí, bueno, tengo un más, pero ya le voy a quitar el paréntesis y este menos que está acá, pues de todos modos se va a mantener como menos, ¿no? Entonces menos 0.99 ángulo de 5.7 por I2, ¿ok? Y luego tengo más I2 por 400 más J1000, ¿ok? Y bueno, aquí ya tengo una sola ecuación con una sola incógnita. De hecho, aquí es como bastante claro, ¿no? Ya, de hecho, hasta aquí me voy a quedar. Y de manera rápida, miren, este término, pues tienen que convertirlo a número rectangular para poder factorizar, o factoricen antes el término de I2, y ya que esté factorizado, lo pueden sumar o restar con este término, porque pues en este caso tenemos el número negativo. Ya después vamos a tener un solo número multiplicado con I2, despejan este lado de la ecuación para que quede del otro lado, ¿sí? Y al final van a dividir el término que les haya calculado como factor de I2 y lo van a dividir a este valor, ¿no? Que tenemos aquí. Y ya eso les daría el valor de I2, que sería el primero. Y ya después ese valor único de I2 lo sustituyen en cualquiera de las dos ecuaciones, pues ahora sí que ya es un solo valor para que les dé el valor de I1 también ya numérico, ¿ok? Ya que tengamos el valor de I1 y de I2, pues ya podemos escribir la solución a este problema. Entonces, este video lo voy a dejar hasta aquí para no hacerlo muy largo porque ya se me está extendiendo. Pero aquí la idea sería que traten de resolverlo hasta el final y lo comparen con el resultado que vamos a encontrar en el siguiente video. En el siguiente video les voy a enseñar un método con MATLAB para encontrar la solución a este problema.